Hola Natalia. Hola. Un enorme placer tenerte con nosotros, poder charlar un rato contigo. Bien, sabes que estamos intentando hablar con distintas personas que tenéis una responsabilidad en el ámbito de la salud, de los datos, y lo estamos haciendo en el marco de Infosalud, donde un tema prioritario, protagonista, lo tiene la inteligencia artificial, como tú bien sabes, y como has participado en la mesa, en una de las mesas que se ha destinado con bastante énfasis en ello. Y yo quisiera plantearte esa parte de la que no se habla tanto cuando hablamos de la inteligencia artificial. Que hablamos de la inteligencia artificial como si fuese algo que va a penetrar el sector sanitario y de repente vamos a tener una información de calidad, vamos a tener una documentación de calidad, vamos a tener unos datos de calidad. Sabemos que esto no es así. Sabemos que la inteligencia artificial como herramienta, bueno, en primer lugar, que no es una inteligencia artificial, porque la inteligencia que hay detrás es estrictamente humana. Y por tanto los algoritmos que se producen son humanos y por tanto los sesgos que pueda haber en esos algoritmos también son humanos. Y como en tu ámbito sé que esto es una cosa que te interesa, también sabemos que la utilización, no utilización que se puede hacer de esos algoritmos y de esos datos, pues es un tema que requiere reflexiones éticas importantes. Estamos ante esta situación, pero vamos a dar un paso en lo que es el ámbito del sector sanitario, donde trabajamos con un material tan sensible como la salud de la población y donde se nos plantea que esa inteligencia artificial opera con esa materia prima que es el dato. Y dentro de tu campo de conocimiento, de especialidad y de responsabilidad, en el ámbito sanitario, ¿qué factor o cómo ves tú que se está abordando lo que es el control, la gestión y gobierno del dato, de la información clínica, de la documentación clínica? Y eso como, digamos, el primer paso en lo que sería la protección y el aseguramiento de los datos. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu experiencia sobre eso? Efectivamente, ¿no? Lo primero es las expectativas que nos muestra lo que es la inteligencia artificial y la mejora de los sistemas con su utilización, la mejor explotación de la información que en teoría tenemos todos y que son datos de un valor enorme, pues nos hace ver que no podemos obviar esa realidad y que tenemos que estar muy presente. Pero lo que viene a evidenciar es que el problema básico que tenemos es que tenemos mucha información, pero no está recogida de la misma manera y no se utiliza el mismo lenguaje. Entonces, a la hora de tener que compartir esa información, ubicarla en un mismo sistema, surgen problemas técnicos de a lo mismo se le puede llamar de 5 maneras y eso pues complica mucho lo que es la agrupación de la información. Entonces es el primer trabajo que vamos a tener que hacer dentro de España y después a nivel europeo con estos espacios de datos sanitarios que se quieren desarrollar a nivel estatal y a nivel europeo para que la información realmente se pueda compartir, se pueda comparar y se pueda ubicar en dispositivos similares. Eso es la primera fase. Después, tener un volumen ingente de datos no implica que esos datos sean de calidad y que sean todos necesarios para las finalidades concretas a las cuales es necesario dirigir esa información y utilizar, ¿no? Tenemos que también hacer ese análisis previo, ese trabajo previo en el cual definamos con un poco de claridad y también siendo con una mente abierta, porque lo que hoy no vale, igual dentro de un mes se detecta que efectivamente sí es necesario, ¿no? Para avanzar un poco más. Pero tenemos que ir trabajando en establecer esos sistemas. Tenemos las comunidades autónomas, cada una ha hecho sus desarrollos, dado que tienen competencias en sanidad e investigación, sus propios desarrollos normativos, han organizado sus instituciones y sus sistemas de almacenamiento de datos de salud y ahora pues lo que necesitamos es que esos sistemas pues hablen el mismo lenguaje y se pueda colaborar, ¿no? Porque al final las iniciativas iniciales o las iniciativas singulares no consiguen el efecto que buscamos, que es que seamos ágiles, seamos efectivos
efectivos y lleguemos, como en determinadas circunstancias, como ha sido la de la pandemia, pues en el tiempo necesario a dar respuesta a esas preguntas que les surgen a los profesionales en el día a día y que necesitan una respuesta inmediata para poder abordar esos problemas. Esas son las expectativas que tenemos y el trabajo que tenemos que empezar a hacer, si es cierto que ya se está trabajando en ello, ¿no? Porque eso lo que también nos va a permitir es que si estas estrategias son a nivel estatal, a nivel de administración pública, las vamos a poder enmarcar en lo que es el interés general. Al final todos perseguimos lo mismo, ¿no? Es mejorar nuestro conocimiento de la salud, de las patologías que nos afectan a cada uno de nosotros en distintas etapas de nuestra vida, para mejorar lo que son los tratamientos, el abordaje, los sistemas sanitarios que se ponen a nuestra disposición, más un sistema sanitario público como es el español, ¿no? Pues mejorar, que sea más eficaz y más eficiente a la hora de su funcionamiento. Y eso es uno de los trabajos que sí que tenemos que tener muy presentes. No es tener mucha cantidad de datos, sino que esos datos sean efectivos. Fíjate una cosa que posiblemente estés de acuerdo o no, pero yo tengo una percepción que quiero compartir contigo. Tengo la sensación de que en todo el proceso de digitalización de un sector, como es el sector sanitario, hay como una serie de orden metodológico. Y a mí me llama la atención comparativamente cómo otros países iniciaron hace años ya este proceso partiendo de la base de unos diccionarios comunes, de una terminología, de una semántica, de unos criterios, es decir, de un trabajo donde fue absolutamente necesaria la convergencia del trabajo tecnológico, de la gente de las tecnologías, de los ingenieros con la parte clínica a través de las organizaciones profesionales. Un trabajo que es un trabajo profundamente denso y complicado. Y me da la sensación de que la explotación de esos datos a través del Big Data, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías nos pilla un poco con el paso cambiado en cuanto a esto que yo identificaría, y creo que identificamos todos, como los fundamentos, como la base de una construcción que, si no tiene esos fundamentos, no se puede avanzar, y que ahora vamos a tener que correr o espabilar o activarnos para resolver esos primeros pasos. ¿Lo ves así? Sí. ¿Podemos hacerlo? ¿Nos ves con fuerza para hacerlo? Sí, efectivamente. Al final, los desarrollos tecnológicos, las nuevas tecnologías van a una velocidad en la que ya se ha visto, ¿no? La normativa Europa ya lo que establece son reglamentos en los cuales te hacen a ti responsable. El marco normativo de protección de datos lo que ha venido a establecer es que no podemos avanzar a una velocidad en legislar que cubra esos riesgos novedosos que se van apareciendo con este ritmo de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, te hago a ti responsable. A ti, responsable máximo de una institución que va a trabajar con datos, eres el que sí tienes capacidad para estar en todo momento revisando los riesgos de las actividades que llevas a cabo, y estás obligado a ir identificando las medidas de seguridad que es necesario que vayas implementando para minimizar o anular esos riesgos. Porque, claro, tenemos que tener siempre presente con este nuevo avance en cuanto al tratamiento de datos de salud, que son datos que nos hacen especialmente sensibles a todos. No son datos sobre hábitos de comida o hábitos de ejercicio, son datos que evidencian nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y hay algunos datos de salud que están más aceptados por la sociedad y no pueden generar situaciones de riesgo, de vulnerabilidad excesiva, pero hay otros que aún a día de hoy generan estigma en aquellos que lo sufren. Entonces, eso no lo podemos perder de vista, pero eso no implica que no se puedan utilizar, porque la realidad es que es necesario analizar esa información, es necesario tener más conocimiento de las patologías, es necesario introducir estos nuevos desarrollos tecnológicos que nos van a facilitar el trabajo, nos van a permitir ser más ágiles, llegar a un análisis más
detallado de lo que puede ser el ojo humano, de lo que puede ser una persona, un profesional, que hay determinados aspectos que no es capaz de visualizar, pero sí la inteligencia artificial, por lo que nos cuentan y todas esas expectativas que nos venden, ¿no? Sí lo permitiría. Claro. Pero tenemos que ser conscientes también de los riesgos en cuanto a los ataques, en cuanto a los hackeos y implementar las medidas de ciberseguridad adecuadas, y de los riesgos de sesgo. Es decir, los algoritmos están diseñados por seres humanos y los seres humanos tenemos sesgos. Y en lo que es una deliberación multidisciplinar en los que participamos las personas, pues a veces tú vas con tu libro aprendido, con tu expertise, tu conocimiento, y llegas a una reunión en la que participas en una deliberación en la que otros expertos te dan su punto de vista, sí, y te das cuenta de que lo tuyo no era lo acertado. Sí. Entonces, lo tenemos que tener muy presente para ir mejorando esos algoritmos, que sean más precisos y más objetivos, que no entre tanto la particularidad del sesgo subjetivo, claro, por el diseñador, sí, ¿no? El desarrollador. Estamos y hay un debate, como tú bien conoces, en la Comunidad Europea, incluso ver si se podían hacer algoritmos para controlar la calidad y los sesgos de los algoritmos, con lo cual ya estamos elevando este problema al cuadrado. Pero fíjate que has comentado antes, en todo el proceso de lo que es la calidad de los datos y demás, y has hablado el tema de la evaluación. Es decir, la gestión, el gobierno de los datos, una de las cosas que también requiere son procesos de auditoría, de evaluación sistemática a nivel sistémico y con transparencia. Es decir, los datos sean necesarios y les damos valor y queremos que tengan calidad cuando se utilizan para los procesos de toma de decisión. No solamente en el ámbito sanitario, es decir, como los datos primarios, secundarios para la investigación, pero también en lo que es la información a los ciudadanos sobre cómo funcionan nuestras organizaciones, qué tipo de listas de espera tenemos o no. Y yo no sé cómo podemos o cómo visualizas la articulación de lo que sería la necesaria evaluación, control de calidad de lo que es nuestro Sistema Nacional de Salud en este sentido, en garantizar datos de calidad, información de calidad, documentación clínica rigurosa. ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Qué podemos hacer ahí? Claro, lo primero es que seamos claros en qué es lo que tenemos, ¿no? Cómo se ha obtenido, dónde lo tenemos ubicado y cuáles son las finalidades de uso, de potencial uso que vamos identificando. Una vez que tengamos eso claro, tenemos que ver, vale, pues cómo organizamos compartir esta información tan valiosa y cuáles serán los circuitos de uso de esta información, ¿no? Porque el hecho de que la información tenga que estar en repositorios de acceso público no implica que sea un acceso libre a cualquier idea que surja de una persona unilateral o una empresa, sí, o una institución pública de desarrollo de investigación, sino que implica que definamos claramente las finalidades para las cuales creemos que es imprescindible dirigir esa información valiosa, con el objetivo claro que es mejorar la salud, ¿no? Conocer mejor las patologías y mejorarlas. Una vez que lo tengamos claro, es establecer un plan de gobernanza. Son procedimientos, los sistemas de gestión, sí, al final lo que te obligan es a describir por escrito, ¿no? Para qué, por qué, dónde y quién es el que toma las decisiones. Sí. Y después establecer marcos de confianza con aquellos usuarios que requieren utilizar esta información. Marcos de confianza y de asunción de responsabilidades. Siempre y cuando todos seamos claros de la información que manejamos y de cuáles son las finalidades de uso permitidas, bueno, pues tendremos que tener confianza entre nosotros y formalizarlo en acuerdos de colaboración, en contratos, en los cuales cada una de las partes ponga con claridad para qué quiere esa información. Estas son las reglas de uso por las cuales yo te lo proporciono, y después me tendrás que dar un reporte de los resultados para seguir enriqueciendo esas bases de datos y seguir avanzando en el conocimiento. No es un único uso particular. Y después, a través de esas gobernanzas centralizadas, también lo que podemos identificar es que determinadas ideas individualizadas, determinados proyectos de interés,
pero que se están liderando por personas o grupos muy reducidos, particulares, pero que al final tienen la misma finalidad, pues podríamos establecer sinergias de colaboración para que realmente digamos que seamos más rápidos, más prácticos a la hora de estudiar el mismo circuito y llegar a unas conclusiones un poco más robustas, ¿no? Al final, algo hecho entre varios, pues creo que sería lo más ideal. Y ahora una pregunta ya final, para no abusar más de tu tiempo. ¿Y dónde tienes tú identificadas que tenemos las barreras estructurales para poder abordar este desafío que así, de una manera ligera, ¿verdad?, se ha puesto sobre la mesa? No me lo pones fácil. Bueno, te puedo eximir de la respuesta, la podemos dejar perfectamente abierta, pero no. ¿Cómo? Yo creo porque que el qué está claro. Claro, yo creo que es que uno de los problemas básicos que tenemos es que somos 17 comunidades autónomas con potestad en materia de investigación y sanidad, con potestad para regular, y que cada uno pues ha, digamos, gestionado, ¿no?, su distrito, sus competencias, y no ha habido un liderazgo centralizado que pudiera guiar en cuanto a articular, efectivamente, en cuanto a que cada uno toma sus decisiones, pero digamos que tenemos que pelear para que lo que hagamos sirva para algo después. Sí se están dando pasos, ¿no? Sí. La interoperabilidad también está encima de la mesa porque nos hemos dado cuenta que hay muchos datos, pero que no los podemos compartir. Efectivamente. Que hace falta trabajar en ello para que los podamos compartir. Entonces, de eso hemos aprendido que es necesario que los sistemas de almacenamiento de la información utilicen lenguajes comunes y sean interoperables entre sí mismos y permitan compartir la información cuando sea necesario. Y después tenemos que tener una estrategia clara de cara al interés, el potencial que tiene esta información de cara al interés general. El interés general es, en el ámbito de la salud, es mejorar la atención sanitaria, que los sistemas nacionales de salud sean lo más eficientes y efectivos posibles y mejorar los recursos, ¿no?, la dirección de los recursos hacia ese funcionamiento. Entonces yo creo que acabas de centrar el punto clave, o sea, el Sistema Nacional de Salud y todo lo que es el tejido de la sanidad en nuestro país. Tenemos lo que llamaríamos una responsabilidad corporativa clarísima. Nuestra razón de ser es la calidad asistencial. La calidad asistencial, la seguridad del paciente no existe si manejamos una información desarticulada. ¿Por qué? Porque las tomas de decisiones clínicas de gestión se basan justamente en datos y en información. Y desde esta perspectiva tenemos que garantizar el acceso a esa información con la seguridad necesaria. Y es verdad, enfrentamos un desafío porque no podemos olvidar que tenemos un Sistema Nacional de Salud creado en una Ley General de Sanidad que lo primero que tenía como responsabilidad social es la igualdad efectiva de todos los españoles en el Sistema Nacional de Salud e indudablemente la calidad asistencial. Lo organicemos y lo gestionemos como queramos, ¿no? Pero esto había que garantizarlo. Muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, gracias.